Bueno, llegamos al fin. Bueno, en alguna ocasión sí tuvimos unas. Se encontró una plantación de marihuana. Mi nombre es Marvin López, este vivero es municipal. Cuidado con las piedras. No, si no dejémoslo, pues, ni modo, ¿qué va a hacer? No, Vamos a ver qué tal. no vamos a arriesgar más la vida de la que ya la estamos arriesgando. Regresamos. Ok, amigos, bienvenidos a este segundo parque, es San Cristóbal Cucho. Como ya les había mencionado antes en la introducción del primer video, este parque tiene aproximadamente 900 hectáreas de bosque. También cuenta con un vivero. El parque está más o menos a 1 hora y media de la cabecera departamental, que es San Marcos. También está colindando a una comunidad que se llama Sacuchum y está pues no tan lejos de la cabecera municipal, que es San Cristóbal Cucho, ¿no? La carretera pues no está muy bien, bastante terracería, bastante suelta en algunas partes. Entonces bienvenidos y vamos a empezar esta segunda parte. Bueno, llegamos al fin, después de como 1 hora y media en bus y está súper lejos del lugar. Pues no se mira mucho el parque ahorita, pero estamos como en estas cabañas. Vamos a enseñar la vida de biólogo. Pues aquí nos vamos a quedar. Creo que hay muchos hoyos en las paredes. O que nos irá a salir de acá. Tal vez murciélagos. Sí, murciélagos han de haber ahí. Aquí. Está abierto, no había visto. Aquí quiero taparlo porque nos va a salir una señora cucaracha. O algo peor. Pero sí, eso es cierto, está mejor que acampar. Hola, hola, hola oso. Esta es nuestra cama. Aquí para dormir bien con el sleeping y mi almohada hecha. Gustavo no tiene almohada. Buenas tardes, mi nombre es Ever Dionías López Aguilar, ¿Sos guardarrecursos de acá o tenés algún...? técnico forestal. ¿Cuántos años llevas trabajando acá? Ya como 12 años. Ah, eso es bastante. 12 años ya. Y en los 12 años que has estado acá, ¿cómo has visto el parque? O sea, ¿ha cambiado? Hay áreas que se han recuperado, hablando sobre el bosque, ¿verdad? Y hay áreas que se han recuperado y hay áreas que también se han perdido, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Y crees que se ha perdido más o se ha ganado O más? sea, se ha ganado más de Se ha lo que ganado. se ha perdido. Sí. No sé cuáles son los mayores problemas que tienen. Tenemos dos que son complicados, ¿verdad? Le hablo de lo que son las talas y también invasiones, ¿verdad? Invasiones de terrenos. O sea, que hay gente viviendo dentro del área. No O tanto sea, viviendo, sino que están como que apropiándose de los terrenos. Bueno, en alguna ocasión sí tuvimos se encontró una plantación de marihuana, ¿no? Se trajo la policía y se destruyó. bueno, en general del parque sí viene bastante gente a visitar y así, o no mucho. Tal vez un 50% de la población, hablando de Cucho, sabe la existencia, ¿va? Un 10-15% considero que sí han visitado el lugar, ¿verdad? ¿Y hay alguna razón que vos sepas por la que ellos piensan que hay que protegerlo? O sea, no sé, porque les gusta visitarlo por agua o yo no sé. O sea, Sí, porque digamos es terreno municipal, algunos por la cuestión de conservación del medio ambiente y la mayoría por la cuestión de los nacimientos de agua, ¿verdad? Hay varios nacimientos de agua. pues si querés agregar algún mensaje como final, suponete a toda la gente que va a ver este video, ¿no? O sea, Sí, bueno, si hay algunos quisieran visitar, pues son bienvenidos, ¿verdad? Hay espacio suficiente como para recorrer, ¿verdad? Mi nombre es Marvin López, este vivero es municipal. Y las variedades
que acá hacemos es el aliso, ciprés, pino, pino colorado, pino blanco. Y trabajamos un poco de eucalipto. ¿Y hace cuánto es que trabajas con esto? Casi ya tiene 2 años completos, ya casi 3, para 3 ahorita. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que hacen con las plantas y así? Las plantas, un 50% se va para reforestar aquí en lo que es el terreno municipal. Y un 50% que si se vende, digamos, a las personas que vienen a buscar. Sí, pues, en la forma de que esa, digamos, para reforestar, a veces se le da a aldeas que vienen a hacer solicitudes para reforestar, a veces donde hay agua, nacimientos, ¿ves? Ok. Ajá. O en áreas así, por ejemplo, para escuelas, o plantas de drenaje igual. ¿Y más o menos como cuántas plantas producen? ¿No sabes? No sé, al Más o año, menos al mes. ¿cómo se llama? Como 30,000 plantas. Y aquí cuando reforestan en el parque, ¿qué es lo que más usan? O Es sea, aliso. aliso también. Sí, aliso, aquí sí se puede, meten el ciprés, meten el aliso y pino blanco y pino colorado. Y Y supone... igual, también trabajamos con el pachaque, que es un pinabete, el nombre es pinabete. pinabete, sí. Pues el agua está congelada. Y me voy a lavar la cara. No sé si quiero hacerlo. O sea, si quiero, pero no quiero. Yo no lo haría, la verdad. Me siento sucia. Uy. Ay, me siento los labios. Bueno, ya es el cuarto día de viaje hoy. Hoy estamos en San Cristóbal Cucho. Este es el parque. Pues empezamos bastante temprano. Había mucho frío. No sentía las manos. Pero aquí ya está con solecito otra vez. Está funcionando el GPS. Estamos dando esta función de Waypoint Manager. Mejor me voy a quitar. Por ahí subimos y por aquí vamos y está bien difícil. Hay una parte que está bien lejana, ahí también se ha visto. Bien. Pero ¿qué le digo? Hay que caminar como 2 horas para llegar ahí. ¿A dónde estaba el pavo? Ajá. ¿Me quieres ver, Pablo, 2 horas? No, gracias. Con probabilidad del 2%. Con probabilidad de caerme al precipicio. Emiliano, hay cuidado con las piedras. Emiliano, no hay un bejuco ahí para que pongan ahí para que ustedes salen. Ahí donde podemos jalar ahí. Ellos dicen que está difícil. Mejor regresemos. ¿Qué estamos esperando? Están Que haciendo un pase. camino. Bajando un bejuco para que podamos pasar. Es que ahí hubo un deslave, parece. Y a huevo cuando empiezan a hablar así.
Yo ya estoy aguado. Así no dejémoslo, pues ni modo, ¿qué le va a hacer? No, Vamos a ver qué tal funciona. vamos a arriesgar más la vida de la que ya la estamos arriesgando. ¿Quiere ir a ver usted? ¿Ustedes consideran? No, por mí, dejémosla acá. Orlando, ¿qué considera? ¿Van a poder pasar aquellos ahí? Probamos. Bueno, ni modo. Pues si paso yo, pasan cosas vos, seguro. Por mí, créeme, regresémonos. Sí, pero es mi vida, ¿verdad? Es nuestra vida al final, eso es lo más importante, güey. Vamos a regresar. ¿Qué no? Es que está cayendo tierra. No hay aquí, no hay nada. Orlando, ¿acuerdas que nos van a regresar? ¿Regresamos? Va. Pero está bien el problema, vamos a regresar. ¡Ah, la verga! ¿Qué es tu parina? Quiero Vos regresar. sabés lo que quiero y no sabés quién es eso. Me resbalé. Llegué como 3 o 4 metros abajo. Había un arbolito y me quedé prendido. Si no hubiera caído tal vez como unos 15 metros. Es lo más cerca que he estado. Ya no doy. ¿Ah? Pensaba que ya no iba a volver a ver este lugar. ¿Cómo te sentiste, Gustavo? Bien, chileno, emocionante. Nunca sentí miedo en ningún momento. Íbamos a morir, ¿no? Íbamos a super morir. La verdad es que sí vamos a morir. Yo pensé que me iba a morir varias veces. Sí, había, bueno, tal vez en el video no se veía mucho, pero había unos riscos así enormes y se caía como la tierra. O sea, uno caminaba y los pasos como que se hundía uno, se caían piedras en la cabeza. Ni las raíces, mano, yo trataba de agarrarme las raíces y se iban también. Sí, estuvo muy complicado, la verdad. Si alguien trabaja en ese transecto, le va a costar mucho. Yo lo cambiaría, pero bueno. La verdad De hecho, nos íbamos a regresar, ahí lo van a ver en el video, o creo que ya lo vieron en este momento. Pero, no sé, el plan era regresarse y al final terminamos yendo por otro lado y pues, sí logramos pasar. la verdad que es bastante complicado caminar en estos bosques porque hay pocos senderos habilitados como para que las personas caminen
A veces las entradas están muy lejos. Pues ya llevamos un día sin bañarnos, ¿no? Al menos ahorita sí ya logramos conseguir. Nos íbamos a bañar con agua fría, pero ya se puso todo nublado, entonces como que está un poquito más complicado así. Les vamos a enseñar la super ducha. Creo que ya la había visto. Sí, creo que no es... No sé si la consideraría una ducha. O sea, al menos hay un tragante. Eso no sirve. Y no hay puerta. Y a la para de tierra. Ala. Está súper bonito, man. Toma esto, primer mundo. Estamos esperando a que nos den jalón, porque al parecer sí hay bus, pero nadie está seguro de nada. Pues la mayoría dice que es acá, pero tal vez no es acá. Y supuestamente el último pasa a las 2 de la tarde y es como la 1:30 ya. Entonces, a ver si va a pasar. Entonces nos dijeron que podíamos pedir jalón y a ver si viene alguien por acá. Una alma caritativa que nos quiera dar jalón. Tal. Ah, que no. Pregúntale ahí. Gracias. Creo que lo estamos incomodando. Especies como el pavo de cacho pues le dan un valor agregado a estas áreas, ya tanto a Esquipulas Palo Gordo como a San Cristóbal Cucho. ¿Por qué? Porque además de solo tener un bosque como tal, pues tienen estas especies que pues son de gran importancia para su preservación. En dado caso se podrían explotar ciertos recursos como el aviturismo para tratar de ver pavo de cacho específicamente, que muchas personas internacionales pagan cantidades enormes para poder encontrar cierta especie. En algunas partes del video pudieron ver que pues se nos complicó un poco la movilización en el parque, no más que todo en este segundo parque de San Cristóbal Cucho. Entonces todo esto en conjunto permite dar como un valor agregado a toda la experiencia como tal. Las amenazas que enfrentan las áreas protegidas son diversas. Podemos mencionar cacería, tala, incendios provocados. Esto se puede ver desde dos aristas distintas. Una es la pobreza. La gente en el parque mira una posibilidad de subsistir, ya que por lo menos Guatemala está en algunas áreas, y usualmente es en estas áreas recónditas donde hay demasiada pobreza, hay gente sumida en la pobreza. Entonces ver recursos como leña, algo para comer, algún otro recurso, no sé, por ejemplo pino en época de Navidad, musgos también para decorar nacimientos. Y pues ellos ven esta oportunidad de enriquecerse un poco, es necesario para ellos. Y por el otro lado, tenemos que pues se degrada el ecosistema, ¿no? Y todos esos servicios ecosistémicos que el mismo provee. Es aquí entonces donde entran aquellas personas que pues tienen alguna incidencia a nivel de gobierno con respecto a conservación, o que trabajan en alguna entidad no gubernamental relacionada con el tema. Creo que la política guatemalteca como tal ha tratado como de separar los bosques y cualquier área protegida de las comunidades. En mi opinión personal, pues creo que se debería trabajar en conjunto, porque cuando uno trabaja en conjunto con la comunidad, pues de por sí, así intrínseco, se evita como aquella dicotomía de que la comunidad va a ir solo a atacar o a depredar todos los recursos dentro de un área protegida, sino que se puede hacer que esa comunidad sienta esa área protegida como suya, ¿no? Por ejemplo, o sea, si se incentiva el aviturismo, pues la gente va a ver un beneficio económico de proteger esa área protegida, por lo que ellos ya van a intentar no depredar. A su vez, pues esto conlleva a que se pueden conservar más los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, agua, polinización, prevención de deslaves, solo por mencionar algunos. ¿A quién no le gusta pues venir a un parque de vez en cuando y solo caminar en la naturaleza, ver algo de fauna, ¿no? Algún ave en específico? Pero aquí lo más importante entonces es ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo en este momento? ¿Sí creen que deberían de estar separados, ya sea la comunidad del área protegida?
algún trabajo en conjunto como tal, alguna otra solución, ¿no? Entonces pues déjenlo aquí en los comentarios y pues nos vemos en el siguiente video y gracias por ver hasta el final.